continuación vamos a escuchar la segunda disertación de la jornada, que va a ser Evidencia documental sobre contramarcas políticas 1956-1957, a cargo del magíster Diego Fiero. Diego Fiero es coordinador del Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina. Héctor Carlos Jansson es miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística y miembro titular del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. A partir de hoy también socio del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y escuchamos atentamente tu disertación. Buenas tardes, bueno, un placer estar en esta ciudad. Gracias por la convocatoria al Centro Numismático San Francisco. Es un honor estar presente. Mi primer San Eloy. Espero que sea el inicio de una serie. Y la verdad que el privilegio es porque creo que estoy en una de las ciudades que son sedes de la numismática argentina por las producciones, sobre todo en los últimos años, que se vinieron haciendo con base en esta ciudad, ¿sí? Por lo cual, bueno, mejor marco imposible. Les comento que en mi caso yo hoy no estoy representando al museo en sí, sino que me estoy representando como investigador, porque lo que les voy a mostrar ahora y vamos a compartir es una información de avanzada de mi tesis doctoral en historia, que se basa específicamente en temas numismáticos. Entonces, si bien este es el nombre de Evidencia documental sobre contramarcas políticas, vamos a ir unos pasos atrás para situarnos en el entorno histórico, para recién llegar a los documentos que quiero compartir con ustedes. Primero tenemos que hablar, vamos a tratar de hacerlo lo más veloz posible, de las emisiones y proyectos monetarios durante el peronismo clásico, que yo entiendo que la mayoría está familiarizados. Estos trabajos ya tienen evidencia de papers, de disertaciones en nuestro medio, Federico de Ansó, Matassi, por ejemplo, Diego Nazarala y Santiago Blanco también han trabajado en profundidad estos temas, pero para llegar a donde quiero llegar vamos a tener que hacer una breve revisión de en qué contexto numismático estamos y nos vamos a centrar sobre todo en el tema iconográfico y el mensaje en las piezas monetarias. Como todos sabemos, Inora Matassi hizo un trabajo excelente sobre la llegada en el año 48 de alrededor de 25 técnicos italianos que dieron lugar a la posibilidad de impresión calcográfica en la Casa de Moneda. Este sería el comienzo para las emisiones que podemos denominar emisiones peronistas. Las emisiones peronistas en papel moneda son escasas, si bien el proyecto era un proyecto muy amplio que no llegó a consumarse completamente. En este caso vemos a Volumio Serichelli, que fue uno de los tantos grabadores que estuvieron involucrados en este proceso de transformación industrial de la Casa de Moneda, teniendo en cuenta que el objetivo del gobierno en ese momento era que la Casa de Moneda se convierta en una suerte de industria modelo para mostrar al mundo. Eso está escrito, ¿sí?, en las memorias de Casa de Moneda. El objetivo final era tener la autonomía completa en la producción de especies valoradas, que casi se logra. Digo casi porque, como todos sabemos, el sustrato, el papel, siempre se importó. Primer billete del peronismo clásico, billete de 50 centavos. En el anverso no vemos mayores novedades en cuanto al mensaje que tiene el billete. Este billete está diseñado por Renato Garrasi. Vemos a la libertad, una libertad neoclásica, ¿sí? Tenemos, es un billete que en principio no nos está diciendo nada, pero cuando vamos a ver el reverso nos encontramos directamente
con la conmemoración, ¿sí?, de la nueva Constitución, que es la Constitución de 1949, sobre la Constitución de 1853. Y lo interesante acá es poder ver cómo el proceso de peronización del circulante, le vamos a poner ese nombre como así hubo también un proceso de peronización en casi todos los ámbitos, sobre todo en la gráfica, ¿sí?, en la gráfica en general, llegó a los billetes, y es un billete que conmemora un hecho, que es la creación de la Constitución del 49, casi como si fuera un hecho histórico en sí. Es decir, vamos a encontrar en este periodo cómo el peronismo tomó elementos del pasado y los superpuso con elementos del presente a modo de hecho histórico ya consumado. Vemos el libro de la Constitución con las leyendas políticas de la doctrina peronista, una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. En un plutio, el nombre plutio es un nombre técnico romano, que era donde se ponían manuscritos, ¿sí? Y en este caso, la conformación del lugar donde está el libro de la Constitución con las leyendas políticas da un halo de solemnidad, de perennidad, es decir, de algo que casi podría ser parte de un modelo monumental o mostrar un hecho que ya está trascendiendo, por más que haya sido rápidamente hecho antes de la emisión. Esta es una emisión del 50, la Constitución es del 49. Todos conocemos este billete. De este billete siempre se ha señalado que en el anverso claramente tenemos a la justicia social, pero para ver nuevamente cómo de alguna manera los técnicos y sobre todo la bajada de línea de propaganda estaba relacionada con esto, tenemos que pensar de dónde toma el diseñador a la justicia, porque la justicia sin vendas la podemos encontrar en diferentes ejemplos, inclusive numismáticos. Por ejemplo, en este Antoniniano de plata, en el periodo que va de 238 a 244, vemos la Justitia, ¿sí?, sin vendas, con una cornucopia y con la balanza. Ya la podemos ubicar antiguamente en lo que es evidencia numismática. Nos vamos a nuestros billetes del siglo XIX y vamos a encontrar también una justicia sin vendas con la balanza. En este billete del Banco Nacional, es un billete de 1873, hay varios ejemplos, este es un solo ejemplo, para que tengamos en cuenta de que no es que hay una innovación en este anverso del billete, y que la justicia no siempre fue una justicia con vendas. Y acá nos terminan de aclarar de qué se trata este tipo de justicia. Este es un libro enorme, que es un panfleto de unas cerca de 700 páginas, que se llamaba La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana, que es un libro estrictamente de propaganda de todo lo que fue el primer gobierno de Perón. Y encontramos en la lámina 143 la definición visual de lo que es la justicia a nivel iconográfico. Por lo cual podemos deducir que efectivamente estamos ante la justicia social tomando, ¿sí?, de alguna manera los elementos de la antigüedad para hacerlos propios. Ahora, un detalle que es interesante de este diseño es no la conformación completa de la alegoría, sino el rostro de la alegoría. El rostro de la alegoría es un rostro que es contemporáneo, no es un rostro etéreo, no es un rostro de los típicos que nosotros vemos habitualmente en las alegorías. Podría ser tranquilamente el rostro de una mujer, ¿por qué no?, de una mujer argentina de la década del 40-50. Se ha especulado mucho, esto no está escrito, pero se ha dicho que pudo estar de alguna manera inspirado en Fanny Navarro, que fue una actriz que estaba relacionado con el peronismo en su momento. Siempre quedó esa especulación, pero recordemos que hay antecedentes, por ejemplo, la libertad de Lucien Vassor,
cuando se envían las cartas con Casa de Moneda, se pide que se envíen también fotos de Argentinas contemporáneas para tomar en cuenta para lo que sería la libertad de evasor que finalmente tenemos. Entonces, que puede haber habido algún tipo de elemento contemporáneo buscado por el diseñador. El reverso también lo conocemos todos. Acá también encontramos otro hecho de apropiación del pasado, donde se ubica en un mismo plano histórico la independencia de Tucumán de 1816 con independencia económica de 1947. Y lo que podemos ver también en la parte del diseño sobre el final no es otra cosa que las diferentes industrias y empresas públicas del Estado como triunfo final del primer plan quinquenal. Ese es el objetivo final de la parte inferior, donde vemos fletes navales, industrias, teléfonos del Estado, la fábrica, una alegoría de la fábrica de aviones de Córdoba, por supuesto la nacionalización de los trenes y de las empresas de energía. Acá lo vemos un poquito más claro. En esta primera etapa, que son los billetes, los únicos billetes que salieron, lo que se quiso de alguna manera representar fue el triunfo, ¿sí?, del primer proceso de gobierno de Perón. En este caso, tiene que ver con una suerte de juego de legitimación entre el pasado y el presente, haciendo algunas innovaciones, pero a su vez también solapando hechos creados por el mismo peronismo, legitimados sobre hechos del pasado. Esto lo vemos en este billete, pero si vamos a la bibliografía de época, ¿sí?, si vamos a las revistas de época, es un recurso permanente como propaganda del Estado de ese momento. Esta sería la primera instancia, ¿no? Vimos hasta acá estas emisiones, que son emisiones de legitimación. Pero a partir del año 42, y podemos ir un poquito más atrás también del año 50, comienza otro proceso en lo que es la iconografía del peronismo. Pasa de la necesidad de solventarse con elementos del pasado, como la independencia de 1816, como también la creación de la Constitución de 1853, a autolegitimarse. ¿Cómo lo vemos esto? Si bien estas piezas, que también las conocemos todos, no fueron emitidas, fue parte del proceso, un segundo proceso de emisión que no llegó a término, de autoglorificación. Ya el peronismo no tenía que buscar raíces para legitimarse, sino que se legitimaba a sí mismo. Esto solamente es un pequeño punta del iceberg de la prolífica documentación, información que hubo en ese momento en la segunda parte del peronismo. Lo que tenemos acá es el proyecto de billete de Eva Perón, un billete conmemorativo rupturista por el estilo, que iba en la misma línea de la solemnidad con que se recordaba a Eva Perón, casi como una especie de persona omnipresente, aunque haya fallecido. En cambio, el proyecto de moneda de un peso de Perón tenía la línea de otras piezas monetarias donde un presidente en funciones o un mandatario en funciones tenía su circulante con su rostro. Entonces es lo que les decía, tenemos dos procesos: primera etapa de institucionalización y legitimación, los billetes que salieron, y un segundo, que es la etapa de autoveneración. Hasta acá, el peronismo clásico, podríamos decir 2 etapas de peronización del circulante en línea con lo que es la propaganda de época. Como todos sabemos, el 16 de septiembre de 1955 hay un golpe de Estado que dura del 16 de septiembre al 23 de septiembre, donde asume el general Lonardi. Ese golpe de Estado
que lleva finalmente en una segunda etapa a Aramburu al poder, tenía una herencia y con esa herencia tenía que hacer algo. La herencia era justamente la iconografía que era variopinta, gigantesca del régimen depuesto. Nosotros en la numismática también teníamos una herencia que había que atender, por lo cual se instrumentaron diferentes formas de tratar de quitar referencias al régimen que había caído. Me parece que toqué ahí. Bien. Tenemos dos decretos que son fundamentales para explicar qué pasó con la iconografía política del peronismo y lo que vino después. Primer decreto, que es el decreto que declara disuelto al partido peronista en sus dos ramas, y después el decreto ley que prohíbe la afirmación ideológica del régimen depuesto, donde si uno lee bien la ley, habla justamente de todo lo que tiene que ver con las imágenes alusivas al peronismo. No se podía nombrar Perón, no se podía nombrar ningún elemento relacionado con la etapa anterior. A base de estos decretos comienza todo un proceso. Yo dije que el 23 de septiembre toma el poder Lonardi. El 11 de octubre las autoridades del Banco Central, específicamente en Tesorería, comienzan a discutir qué hacer, sobre todo con el billete de 50 y de un peso, pero en especial si intervenirlos o sacarlos directamente de circulación. Acá hay un aspecto que es interesante porque en la disertación de Edgardo estuvo, es qué hacer con los remanentes. Sobre todo qué hacer con los remanentes, porque eso había que ver si se quemaba, se sacaba o por necesidades de emisión se ponían en circulación. Rápidamente, los billetes de 50 centavos, que eran 8.500.000 unidades, se emitieron para nunca más volver a emitirse ese billete. Es decir, por una cuestión de necesidad, y eso está escrito en los documentos, se tiene que emitir. Ahora, con el billete de un peso se hace una emisión muy corta y comienzan a utilizarse algunos elementos técnicos en casa de moneda, empiezan a probarse para quitarle las leyendas políticas, ¿sí? Por ejemplo, la leyenda política del oro, y también quitar las referencias históricas en los años que figuraban 1816-1947. Ahora, la intención real era poder borrar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, cosa que técnicamente era imposible. De todas maneras, más allá de las modificaciones, este billete se imprimió con las modificaciones hasta 1957. Es decir, este era un tratamiento que se le dio a la herencia numismática, ¿sí?, del peronismo. Acá tenemos más claro cómo se borraron las leyendas. Una referencia a la censura en el papel moneda la hallamos luego de Caseros, 1853, 52, con billetes emitidos durante el gobierno de Rosas. Vemos que la leyenda política viva de la Federación está tachado. Es un recurso que tampoco era algo muy nuevo. ¿Qué hizo la Revolución Libertadora? En lugar de tener toda esa paleta que tenía el peronismo iconográfica autorreferencial, se dedicó a una sola referencia que lo nominaba, que es la libertad. Es el mismo sistema de apropiación de un elemento iconográfico de la historia argentina para nominarse o autonominarse, pero con un solo elemento. ¿Dónde lo vemos? Bueno, los sellos postales, prácticamente ya consumada la Revolución Libertadora, se hizo esta pieza en Casa de Monedas, en 1955, donde se conmemora la Revolución Libertadora y vemos a una libertad con cadenas rotas, rompiendo cadenas, como también la podemos encontrar en varios monumentos históricos de nuestro país. En este caso elegí
esta libertad alada que lo vemos en el monumento del Ejército de los Andes, que está en Mendoza, en el Cerro de la Gloria. Al año es el triunfo final de la revolución, es decir, es una revolución consumada, donde se ubica iconográficamente a la libertad, pero que también, a su vez, es la alegoría de Argentina y de la República, que está en la pirámide de Mayo, como un elemento que finaliza, muestra la finalización de un proceso. Sabemos que al año siguiente, en 1958, se abren a elecciones con el peronismo proscripto, pero vamos a tener un nuevo presidente que es Arturo Frondizi. Las emisiones de la libertad de este periodo, que son del año 57, tienen una discusión interna dentro del directorio del Banco Central, que es a cuál de las diferentes alegorías de la libertad iban a recurrir. Primeramente nombran a lo que son los níqueles del 41, que tenían la típica libertad de Odinet. Descartan por completo lo que es la libertad de Bazor. Critican muy abiertamente lo que son las emisiones conmemorativas de San Martín, como de paso, ya que estaban hablando de iconografía, no ven como algo hecho de calidad, querían buscar algo de mucha mayor precisión técnica. Y bueno, acá tenemos una pieza de circulación que ya la conocemos, es la pieza de un peso tradicional con la efigie de la libertad, con la palabra libertad, y que, recordemos, semánticamente no es libertad porque sí, sino que es la libertadora, que es la que está haciendo la emisión. Es una pequeña apropiación, así como lo han hecho varios periodos históricos en otros momentos. Acá están las piezas emitidas. Entonces, en lo que tiene que ver con el breve proceso de la Revolución Libertadora, tenemos dos momentos: un momento de censura y eliminación del circulante, y un segundo momento que es la instauración de las emisiones de la libertad. Hasta acá lo que es la Revolución Libertadora. Pero, ¿para qué vine? Vine para este tema específicamente. ¿Qué ocurre en este tiempo? En el trabajo de Nazarala y Blanco se trabajó muy puntualmente este tema, que son el tema de las contramarcas políticas. ¿Y de dónde viene la contramarca PB? Que viene de una extracción de Cristo Vence, que fueron los bombardeos del 55, que figuraban en las salas de los aviones, hasta la transformación en Perón vuelve, ¿sí? Esto lo hizo la resistencia peronista, una resistencia totalmente inorgánica, inicial, ¿sí? En los primeros momentos de la vigencia de la Revolución Libertadora. Y lo que vamos a compartir hoy es evidencia documental donde las autoridades, tanto del Banco Central como de Casa de Moneda, le dan un espacio importante a estos incidentes numismáticos que aparezcan diferentes piezas en circulación. Por supuesto que cuando hablamos de contramarcas tenemos bastante elementos de ejemplos, tanto en nuestra numismática como en la numismática internacional. Este es un ejemplo que me acercó Oscar Flores Vaca, que está, por supuesto, en el libro de Valdemarín, que aprovecho a agradecer por haberme enviado, donde vemos un punzonado que dice: obrero, no vote por los conserva. Estamos hablando de las elecciones de 1916, donde tenemos a la Unión Cívica Radical contra la concentración conservadora, que era una suerte de unión de diferentes partidos conservadores que pujaron por la presidencia. Todos sabemos
que Hipólito Yrigoyen fue el presidente electo. Fue la primera elección con vigencia de la ley Sáenz Peña. Bien, vamos al punto. Y acá tenemos casi como un diario de época en estos reportes, ¿sí? Donde vemos que la primera detección de las piezas Perón-Bence aparecen en la tesorería del Banco Central. Está fechado, es el 3/4 de 1956. En el año 56 comienzan a aparecer en los recuentos de la Corporación de Transportes Públicos. Tiene sentido, porque justamente donde circulaban las monedas para transportes era en esa corporación, diferentes piezas con la contramarca PB. Esto lo levanta el diario Crítica y comienza a circular la noticia de estas piezas. Estas piezas son piezas que se denominan deterioradas o sin valor. Yo cuando entré al banco como cajero, que fue mi primer trabajo, toda pieza que estaba intervenida era una pieza sin valor automáticamente y había que correrla de circulación. Sobre todo eran los billetes con alguna leyenda o alguna cosa escrita. En este caso, las autoridades toman nota, empiezan a pedir a los diferentes bancos que reporten si aparecía la existencia de este material, se le da curso a la asesoría legal y la asesoría legal hace la denuncia a la Policía Federal Argentina. Por una contramarca, estamos viendo que hay un proceso administrativo importante. Y gracias a Edgardo por la pieza. Es una pieza que está en el libro de Edgardo. Es una contramarca PB que figura en un cuproníquel. Lo que vamos a encontrar es una forma rudimentaria de contramarcar las piezas. No hay contramarcas similares, sistemáticas, sino que se hacían como todo lo que tiene que ver con la incipiente resistencia era inorgánico, no tenía una conducción específica. Vamos a ver que está hecho prácticamente en forma casera. A lo sumo en algún taller con algún tipo de punzonado más armadito. Al día siguiente, el 4/4, se pide una comunicación a los bancos para que sea una comunicación por escrito, pero a su vez también un llamado telefónico advirtiendo la existencia de estas piezas. Todavía no sabemos cuántas son, pero sabemos que empiezan a aparecer en circulación. Acá tenemos una pieza también con una contramarca diferente a la anterior. Esta es una pieza de 10 centavos de la colección Panoso, pieza original de la época. Bien, comienza todo un reguero de actuaciones dentro de lo que sería la tesorería. El que intervenía a mayor nivel en el Banco Central era el gerente general, el que tomaba las decisiones finales, ¿sí? Pero el personal de recuento del Tesoro tenía que todos los días anunciar qué pasaba con estas detecciones. En este caso, bueno, se envía nota a los bancos luego de haber tenido el llamado telefónico y a su vez se fundamenta que el área legal hizo la denuncia pertinente. Bien, acá vamos a encontrar una primera estadística, y es una estadística abrumadora. ¿Por qué? Porque de 2.900.000 piezas, casi 3 millones, se han encontrado solamente 46 piezas contramarcadas, lo cual, dice la tesorería, resulta insignificante. Los bancos generalmente no eran receptores de depósitos, salvo el Banco Nación, que recibía de Telefónica del Estado.
Por lo cual, en lo que son teléfonos del Estado, sí se recibían algunas piezas contramarcadas. Pero vemos que la estadística nos está indicando que esto no tendría que ser relevante. Acá tenemos una nueva contramarca, diferente a las anteriores. También una pieza de 10 centavos de Sebastián Panos. Bien, día 30, pasó casi un mes de la detección de las piezas, ¿sí? Y se notifica que solamente se han hallado 3 piezas de 10 centavos, 179 de 20 y 14 de 50 centavos, lo cual resulta claramente una cantidad muy pequeña que, según las autoridades, si pensamos en las autoridades más de tesorería, alegan de que esto no tiene mucho sentido. Simplemente se saca de circulación y luego, con lo que haya que fundir, se funde y se saca completamente de posibilidad de que vuelvan a circular. Bien, un mes después, o sea, 2 meses después de la detección y un mes después de la última estadística, se da un total de 263 unidades en una muestra gigante. Estamos hablando de millones de monedas, ¿no? Bien, la asesoría legal hizo la denuncia, pero acá lo que nos importa es la palabra de que no resulta significativo, por lo cual prácticamente era un tema consumado, un tema que no tenía que revestir mayor interés. Otra pieza contramarcada, en este caso son las emisiones de la libertad. Esta es una pieza de 50 centavos. Concunio 1958. Nosotros vimos un pequeño y breve tiempo, que son apenas 2 meses del año 56, donde toma intervención la tesorería. En este caso, esta pieza lo que nos muestra es que siguieron circulando de todas maneras. Solamente que lo que pudimos ver hasta ahora es qué tipo de tratamiento se le dio dentro del Banco Central. Ahora, por más que la estadística diga que es insignificante, simbólicamente esto interesó a las autoridades del banco, se corrió tinta con esto, se corrieron procedimientos, es decir, ¿por qué? Porque era en contravención de un decreto del Ejecutivo. Por más que sean pocas piezas, esto era relevante de todas maneras. Y para ir finalizando, al año siguiente ocurre un hecho, estamos hablando de 10 de junio del 57, donde nosotros podríamos de momento zanjar el tema y decir, bueno, ya está, circularon, no le dieron más interés. Y una vez hablando con un profesor de economía mío, Pablo Garchunov, que recomiendo su lectura en todo lo que ha producido, un verdadero genio, cuando le presento el proyecto de tesis, en un momento, medio en broma, me dice, ¿vos pensás de que Perón tenía, pues mi primer parte de la tesis fue la tesis de maestría, me dice, que Perón tenía injerencia hasta en los detalles iconográficos de los billetes? La respuesta en principio sería no. Es decir, ¿hasta dónde llega un presidente de la nación a interesarse en determinados temas? Tal vez con estos documentos, 2 documentos que voy a mostrar, podemos ver cómo sí en algunos temas, aunque parezcan menores, el presidente de la nación podía estar involucrado. En la Casa de Moneda se detecta un billete de 1 peso con una leyenda, en principio, que es una leyenda política, evidentemente es una leyenda del peronismo, y el presidente provisional de la nación, estamos hablando de Aramburu, lo que va a ordenar es que se quite de cuajo toda posibilidad de que estén circulando billetes con esa leyenda. Es decir, dentro del ámbito de Casa de Gobierno llegó uno de estos billetes y puso de alguna manera en alerta al presidente bajando una orden, ¿sí? En principio
iba a comunicarse directamente con el ministro de Hacienda, pero a través de el área de oficinas estadísticas, había un capitán que se llamaba Capitán Noguer, informa al Banco Central que el presidente quiere y va a hacer un procedimiento para que se quite de cuajo definitivamente este tipo de incidentes. Bien. ¿Cómo terminó esto? En septiembre, el Banco Central tiene que sacar una circular a los bancos para advertir de la circulación de estas piezas. Es decir, que por más que sean pocas, escasas, el valor simbólico de las contramarcas había llegado a las primeras esferas de la presidencia de la República en el proceso de la Revolución Libertadora. Algunas palabras más y vamos cerrando. En todo este recorrido lo que vimos son 5 etapas, 2 de la peronización del circulante que vimos al principio, que es la institucionalización y legitimación, luego la autoveneración en las emisiones y proyectos, luego de la caída de Perón, la censura y eliminación del circulante político, ¿no?, peronista, y la instauración de la alegoría de la libertad. Y como último, como vimos ahora en estos testimonios documentales que compartimos, vemos las contramarcas y las leyendas de la resistencia, cómo hacen efecto dentro de la administración pública y especialmente Banco Central y Casa de Gobierno. Y algunas reflexiones finales con respecto a esto. Como ya había dicho, el peronismo tomó el relevo de elementos del pasado para convertirlos como propios. Vimos que la metodología de borramiento de leyendas no era exclusivamente potestad de la Revolución Libertadora, lo hallamos en otros periodos. Que la moneda emitida, la serie de monedas emitidas en el 57, también toman un elemento histórico para convertirlo de alguna manera en propio. Que la resistencia peronista, una resistencia muy incipiente, tomó las piezas como fuente de transmisión de su ideario político, introduciendo contramarcas y también leyendas en billetes. Es decir, que entre el 50, que es el primer billete peronista que sale, y el 57, que es cuando se emite las emisiones de la libertad, se dio una lógica de propaganda, censura y resistencia en el campo simbólico de las emisiones numismáticas. Para concluir, podríamos decir que el campo numismático, a través de todos los repertorios visuales, se ubica como un espacio de disputa simbólica, un campo simbólico fundamental para los estudios del pasado, que es de esto de lo que nos ocupamos nosotros, de ir develando en la medida que nos encontramos con la evidencia documental sobre determinadas piezas. Así que quería compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Puede ser. Luciano Pesana. Es muy curioso el tema del número de la moneda. El banco directamente lo dio por superado el asunto, pero yo creo que todos alguna vez hemos visto una. Seguro. Tengo una. Y la verdad nunca le he mucha importancia, pero desde que nos contaste de qué trataba la investigación, le empecé a buscar, pero no la encontré. Pero debe haber habido muchísimo. Y es más, un mito donde parecía, porque la que tuvimos era de 1055. Y alguna vez, no sé dónde ni cómo, escuché el mito de que había cierta preferencia por contramarcar monedas del 55 para que tuviera aún más un sentido simbólico de rechazo a la libertad.
No sé si ese mito alguna vez... Tiene sentido, tiene mucho sentido. ¿Pero hiciste algún relevamiento de piezas o...? No, desgraciadamente, primero no tuvo un relevamiento de piezas existentes, ¿no? Por supuesto que las piezas que tomó el Banco Central se fundieron todas y en una época tenía al menos la intención de ver si había quedado algún remanente no clasificado, pero no, eran remanentes mucho más modernos. Debería ser un relevamiento de las existencias en las colecciones privadas para ver cuál es, de alguna manera estadística, las del año 55. Tiene sentido porque acá lo que estamos viendo es una operación simbólica sobre el circulante. Insisto con esto. O sea, no es algo menor. Y por lo que estamos viendo, el efecto que eso generó. Ahora, seguramente, más allá de las estadísticas en este recorte de tiempo muy pequeño, han sido mucho más. Esto, por supuesto que va en el contexto de las pintadas Perón vuelve, viene en el contexto de la primera etapa de la resistencia, donde comenzaron a haber sabotajes, algunos sabotajes hechos muy de costado, es decir, no grandes movidas, hasta el 56, que tenemos la Revolución de Valle, o la Contrarrevolución de Valle, que sabemos que terminó con fusilamientos, y eso, digamos, retrajo las posibilidades de una cuestión armada. Pero simbólicamente estuvo permanentemente presente. Y seguramente, al menos por lo que pude ir viendo, siguió muchos años más, porque sabemos que la resistencia fue tomando diferentes formas, pero el Perón vuelve, estuvo hasta la vuelta de Perón escrito en diferentes ámbitos y en diferentes lugares. Diego, excelente. Muy interesante. Gracias. Hay una ley que condena la adulteración de circulantes. Esa ley, en todos los escritos, ¿se cita que las personas que hicieron están violando la ley o esa ley es posterior? No, esa es una pregunta de investigación, porque no te voy a responder completa, pero sí te puedo decir desde el punto de vista de los procedimientos. Desde el punto de vista de los procedimientos internos y externos, que tienen que ver con la clasificación de piezas, a los bancos les llega uno que en mi época se llamaba CIRMO 3, donde vos tenías todas las formas de clasificación de trabajo con el numerario, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tenía la orden de correr de numerario aquello que no estaba en condiciones. Yo me basé en las leyes que vimos acá, pero tiene que haber, sin duda, una normativa específica preexistente para toda pieza adulterada. Yo estoy hablando de algo de los 90, la CIRMO 3 de los 90, pero esto es material de búsqueda. Y esa pregunta me la hice también. Así que te agradezco la referencia. Tengo que buscar la circular, que no la encontré todavía. La circular referenciada acá. Pero que esta es posterior a la normativa que estamos hablando nosotros, que supuestamente es la que vamos a buscar. Supuestamente es anterior, porque, digamos, se condena la adulteración de circulantes de siempre. Existe la moneda. Y también te quería hacer el comentario, sabes que estuve estudiando los diarios de Casa de Moneda y Banco Central de los años 60, 62, 63, la Fragata. Y cuando aparecía el dinero adulterado, saltaban todas las alarmas. Inmediatamente era Policía Federal. No sé qué procedimiento tomaba, porque ya después debe que tomaba parte de la policía. Y debe haber quedado muy sensibilizado todo por esta. Totalmente, sí. Esa es una constante, la que vos detectaste en la documentación, donde no dejan pasar una. Billete adulterado, billete falso que aparece, inmediatamente se denuncia, porque puede ser un tipo de billete nuevo, por lo cual ya tenía que estar dentro del catálogo de billetes falsos y de las técnicas de falsificación que se estaban utilizando. Pero sí, aparece rápidamente. Hay un testimonio no visual, pero sí escrito. Para esta vuelta no lo traje, pero bueno, para cuando
esto esté en el contexto de la tesis de doctorado. En el año 41, y está en uno de los partes, de Córdoba se trae una moneda contramarcada con una esvástica. Y se le da especial atención a ese tema. No porque haya mucha tinta escrita, pero por el hecho mismo. ¿Sí? Hablan de Córdoba en general, no hablan de dónde, de la provincia de Córdoba. Pero lo toman como un hecho ilícito, como un hecho grave. Muy similar a lo que vemos acá. Lo que pasa que en este caso vemos que se desarrollan estadísticas, se desarrollan comunicaciones, llamados telefónicos, se termina haciendo una circular interna para bancos y más tarde interviene el presidente de la Nación un año después, ¿no? O sea, creo que en mi caso al menos, y después veré cómo lo puedo redactar de una manera que sea convincente para el jurado, me parece que es interesante saber hasta dónde pudo llegar un acto de rebelión contra un gobierno a través de piezas, que parece tan inocente y en definitiva no lo fue tanto, ¿no? Muchas gracias. Invitamos al señor presidente del Centro Figurativo y Numismático de San Francisco, Ricardo Almarín, a entregar al disertante un pequeño recuerdo por acompañarnos en el Seminario 2020. Muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias.